Listo. Ahí está, construcción del arquero moderno. Entonces, la pueden ver muy bien. Vamos a seguir. La entrada que hago siempre, eh, que ustedes la conocen. Y empezamos con el tema. Pues los escuché a ustedes al comienzo, los escuché pedir la opinión antes de comenzar la ponencia. Entonces, ¿qué es la construcción? ¿Qué es cómo construimos un arquero? La construcción del arquero moderno es un proceso integral, sistemático y progresivo que busca desarrollar un portero capaz de responder a las exigencias del fútbol actual desde múltiples dimensiones: técnica, física, táctica, cognitiva y psicológica. Hasta ahí la tienen clara, ¿no? Ah, sí. Bueno, vamos a seguir. El arquero moderno no es únicamente un ejecutor de atajadas, sino un jugador que interpreta el juego, toma decisiones en milisegundos, lidera la defensa, participa en la construcción ofensiva y gestiona la presión competitiva. Es un jugador activo, pensante y determinante. Entonces yo le pregunto a ustedes, bueno, al interpretar el juego, para mí obviamente es la capacidad del arquero para leer y comprender las situaciones de un partido eh, antes de que ocurra. Ahí se analizamos la posición del balón, los movimientos del rival y la organización del equipo. Es fundamental que tengan esto muy claro. ¿Qué pasa? Si no sabemos interpretar el juego como arqueros, vamos a tener muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque eso implica en interpretar el juego la anticipación, implica la percepción y la comprensión táctica, que ustedes lo deben saber muy bien cuál es. ¿Qué pasa cuando hacemos una toma de decisiones en milisegundos? ¿Qué pasa? Nosotros cuando hacemos una toma de decisiones en milisegundos, eso significa que el arquero tiene que tener una habilidad para procesar una información rápidamente. Nosotros tenemos que ser rápidos y así vamos a elegir una acción más adecuada, como por ejemplo en un partido, un blocaje, un desvío, una salida en un tiempo muy reducido. Y eso también depende, ¿de qué puede depender eso? De la velocidad que, ¿de qué puede depender eso? ¿De qué velocidad? Le pregunto yo a ustedes, ¿de qué depende la toma de decisiones en milisegundos? ¿De qué velocidad depende? A ver si ustedes me pueden informar. Puede ser velocidad visual, Bueno, de la Mental, más que velocidad. todo, profe. Ah, Mental, más que todo. exactamente. En la Velocidad, velocidad, lo acaba de decir, lo acabas de decir, en la velocidad mental. velocidad ¿Por cognitiva, qué? sí, señor. Cognitiva, sí, señor. Eso es importantísimo. La velocidad mental. ¿Qué es la velocidad mental? La capacidad del arquero para procesar rápidamente una información del entorno, por ejemplo, y transformarla en una respuesta que sea para él y para el equipo eficaz en un menor tiempo posible. Eso alguna vez lo hemos dicho acá. ¿Qué pasa? Con la velocidad mental que nos permite identificar estímulos como relevantes como el balón, el rival, con la misma velocidad intuimos la trayectoria y actuamos de forma inmediata, que es fundamental. O sea, con esta velocidad mental determinamos qué tan rápido el arquero piensa y qué tan rápido actúa.
Ok, vamos a seguir. ¿Qué lidera la defensa? ¿Qué lidera la defensa? Una, el arquero lidera la defensa cuando organiza, cuando dirige, cuando coordina y cuando, sobre todo, coordinar el comportamiento defensivo del equipo. Eh, Algo que me molesta muchísimo y que y soy insistente con eso es que tienen que tener una comunicación constante, porque una milimilésima de segundo que ustedes no hablen o que yo no hable, tenemos un problema ya con el rival. Tenemos el balón dentro de la malla por no hablar o un compañero de nosotros tiene problemas y es complicado. ¿Me entiende? Ser claros en dar las órdenes y tener una buena presencia en el campo. Eso yo pienso que es así. ¿Qué incluye, por ejemplo, cuando se lidera la defensa? Ordenar las marcas, ajustar las posiciones y anticipar las situaciones. Entonces, ¿qué sucede allí? Esto estaban diciendo. ¿Cómo Qué raro. cómo se ordena, cómo se ordenan las marcas? Eh, las marcas se ordenan de una forma de que cada arquero indica quién y qué zona debe cubrir. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de evitar que haya un desajuste en la defensa y que haya, sobre todo, ante todo, algo que me parece a mí clave y fundamental, que, que no haya jugadores cuando ordenamos con marca, evitamos que no haya jugadores libres del rival. Y eso para nosotros es positivo y fundamental. Entonces ya lo saben. Eh, Ajustar las posiciones. ¿Cómo ajustamos las posiciones? Bueno, se corrige la ubicación de los defensores de nosotros, pienso yo, y, y miramos en función del balón cómo está el rival y, y el contexto de juego que tiene que tener. Y ante todo, ¿sabe qué les pienso yo? Hay que tener un equilibrio defensivo. Un equilibrio defensivo es fundamental y la correcta ubicación de los espacios. ¿Qué pasa con la correcta ubicación de los espacios? Que se garantiza una defensa bien posesionada y que con una muy buena coordinación. Pienso yo eso. ¿Qué más les puedo decir allí? Anticipar ante situaciones. Anticipar ante alguna situación en este tema eh, es la capacidad que tiene un arquero para prever acciones defensivas del rival antes de que ocurra. Ahí le damos una alerta a nuestra defensa y se toman decisiones preventivas que van reduciendo el peligro. Eso, eso en el tema de liderar la defensa. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Participa en la construcción ofensiva. ¿Qué pasa allí? Participar en la construcción ofensiva. Brian me levantó la mano. ¿Me ibas a decir Sí, algo? señor. Sí, 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 sí. Es que en esa parte de la comunicación, digamos, es muy importante. Yo he contado una anécdota. Yo cuando entré a un equipo de una escuela de formación, yo hice un trabajo un poquito específicamente como la técnica y todo. Bueno, entonces yo iba en la práctica, sí, hizo, digamos, un trabajo, digamos, a ver qué pasa. Bueno, el día siguiente dije, vamos a hablar, ta, 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 ta. Entonces hice un juego, que es, hago un balón, digamos, tal, y dice, ¿cuál marca? O sea, cuando arranca el partido, o sea, arranca la práctica, arranca hablando y termina hablando. Una vez otra anécdota también está con un arquero no sepan, mira, ahí no está mi profe Carvalho, no está, digamos, ahí, pero le cuento. Una vez dice, cuando arranca el partido, arranca hablando y termina hablando. ¿Por qué? Porque el arquero es como el técnico de la visión específica para ir dentro, y fuera dentro de la cancha. Porque hay centros que puede hablar
ubica más que porque el arquero hay que ser muy neutral para ubicar la defensa. Y también, digamos, darle cierto manejo para poder, digamos, para que, digamos, los jugadores le confianza al arquero. Eso es todo, Master. Listo, perfecto, excelente, muy bien, hermano. Bueno, participación ofensiva del arquero, el arquero moderno. ¿Cómo participa ofensivamente? Bueno, hay varios componentes. Juego con los pies, que lo acaba de decir el profesor Fernando, lectura de presión del rival y selección de pase. ¿Qué pasa? El juego con los pies es, como decía el profesor Fernando hace rato y como decía el profesor Mauricio, el ar- se han cambiado los tiempos. En la época mía no se hacía eso. Me tiraban la pelota, la cogía con la mano, se la devolvía al defensa y me la tiraba otra vez y volvía, la cogía con la mano. Y entonces el fútbol cambió de un tiempo para acá y ahora cada vez lo están volviendo más moderno y lo están cambiando las cosas de que ahora con unas leyes que van a ver, no sé si las alcancen a tener para el Mundial o si no después del Mundial, entonces ya va a ser casi imposible que se pierda tiempo en el campo. ¿Me entiende? Entonces van a ver, va a ser más drástico todo. ¿Para qué? Para que el juego sea, no ese juego de que nosotros con los arqueros nos tiramos al piso y como el arquero hay que protegerlo, entonces perdemos 5 minutos cuando el rival nos está presionando y atacando, entonces enfriamos el partido. Ahora ya no se va a poder después hacer eso. ¿Me entiende? Hay muchas cosas que han cambiado. Bueno, a mí me parece positivo y fundamental, por ejemplo, el cambio que del fútbol moderno, de, del juego con los pies, porque para mí es una capacidad técnica del arquero que controla y conduce y distribuye el balón con precisión, ¿me entiende? Utilizando, por ejemplo, la pierna derecha y la pierna izquierda, ambos pies. En, otra cosa. ¿Por qué nosotros insistimos, ustedes y yo, que lo hago entre semana varias veces, en el cambio de frente, en la coordinación? ¿Para qué? Para que los arqueros de nosotros manejen los dos perfiles, ¿me entiende? Porque yo les acabo de decir a ustedes que el arquero aprende a distribuir el balón con precisión con ambos pies, pero resulta que hay unos que manejan solamente la pierna derecha y con la izquierda solamente les sirve para subirse al auto, ¿me entiende? Entonces, es algo que tenemos que, desde las etapas de formación, desde los inicios hasta la etapa madurativa del arquero, donde hacen pasos importantes, que ustedes lo saben, desde cuando se hacen juegos lúdicos hasta que llega a las reservas y ya a un nivel profesional. Entonces tenemos que ser con eso muy, pero muy precisos. Y los niños van agarrando, obviamente, porque en la parte analítica ustedes saben muy bien que lo que más le sirve a un arquero o a un jugador es la repetición constante en la parte analítica, porque va automatizando los gestos, los movimientos y ya es más fácil. Entonces, ahí es donde yo les digo a ustedes como, como la participación ofensiva del arquero. ¿Qué pasa? En la participación ofensiva del arquero, como dice allí, la construcción ofensiva, eh, también está la lectura de prisión del rival, ¿me entiende? O sea, es la habilidad que tienen nuestros arqueros para interpretar cómo y cuándo el equipo contrario nos presiona. Eso es fundamental e importantísimo, ¿me entiende? Nosotros le enseñamos a nuestros arqueros a que identifiquen espacios libres, líneas de pase del rival, riesgos antes de tomar una decisión, y eso es importante. Y de esa manera le evitamos que se cometan muchos errores y elegimos la mejor manera para salir jugando, que es lo que se utiliza hoy en día y lo que les gusta a los técnicos. Algo más en la participación en la construcción ofensiva para mí es la selección del pase, por ejemplo.
que el pase que sea bien adecuado, pase corto, que es con seguridad, el pase medio que para mí es con progresión y el pase largo que es una ruptura o una transición con la pelota. Y mire, hay algo importante. Un buen pase define la eficacia de la salida ofensiva. Ustedes saben que el arquero de nosotros es otro atacante más. Entonces, ahí es fundamental eso. Fundamental. Bueno, seguimos con el otro tema. Gestiona la presión competitiva. Para mí es el control emocional, sí, que regule las emociones el arquero, la resiliencia también, que el arquero para que se recupere rápidamente cuando tiene una adversidad, que lo hablábamos en una clase anterior, Sí. fallos o acciones negativos, ¿entiende? Y bueno, usted sabe muy bien que el arquero resiliente no se queda en el error, se rehace nuevamente, y eso es fundamental. Bueno, vamos a seguir. Eso, el arquero es un jugador activo, pensante y determinante. Creo que hay un micrófono abierto, creo que es del profesor Mauricio. Bueno, seguimos acá. Interpreta el juego en el arquero, mira. Lo acabamos de ver. Ahí están las imágenes. ¿La están viendo la imagen? Sí, Bueno, ahí se los coloco las imágenes para que ustedes las vean. sí, correcto. Después de lo que hablamos, ahí están las imágenes. Entonces, es la capacidad del arquero para leer, comprender y anticipar. Ahí está. Tenemos a mi arquero Marcos de León en el torneo internacional haciendo una toma alta. Bueno, seguimos. Toma decisiones en milisegundos, que lo acabo de explicar. Cuando el arquero, la capacidad que tiene para evaluar, para una situación y ejecutar, se los acabo de explicar de la manera como yo voy desglosando los temas y la manera que como yo la pienso, les acabo de explicar eso y ahora les muestro las imágenes. Bueno, seguimos. Lidera la defensa, lo acabamos de hablar. Organiza, dirige, coordina el comportamiento defensivo del equipo, utilizando la comunicación, la lectura de juego y la autoridad dentro del campo. Yo también les hice un resumen más largo, obviamente, sino estas son las imágenes donde yo coloco la imagen, un resumen corto y después yo les explico cómo lo he hecho hasta el momento. Ahí está Víctor Valdés. Seguimos. Participa en la construcción ofensiva. Acabamos de hablar, acabamos de hablar ese tema donde que es la capacidad que el arquero interviene activamente en la fase ofensiva del equipo, contribuyendo a organizar a, y a progresar el juego desde la parte de atrás. ¿Me entiende? Que fue lo que yo les hablé a ustedes de la lectura, el juego con los pies, la lectura de la presión del rival, y también les expliqué sobre la selección de pase que los acabo de explicar, que hice un resumen para ustedes. Esta es la imagen, pero yo les hice el resumen. Gestiona la presión competitiva. También les hice el resumen sobre esto, que es cuando el arquero, el control emocional, ¿sí? Concentración, rendimiento, incluso ante las adversidades, ante el error, que les hablé hoy de la resiliencia y del enfoque mental también. Todo esto es fundamental. Bueno, seguimos. Evolución del arquero. Arquero tradicional. ¿Qué sucede? En la evolución del arquero tradicional existe lo reactivo, enfocado en atajar, poca participación en el juego y sin responsabilidad táctica amplia. ¿Qué sucede aquí?
Un momentico que voy a colocar, alguien voy a admitir. Vamos a la reactivo. Este es uno de los mejores arqueros que ha tenido Colombia, si no el mejor, para mí. Mi maestro, el más grande de todos, Pedro Antonio Sape, en su época cuando de joven en el Deportivo Cali. Bueno, el arquero tradicional, entonces reactivo, ¿me entiende? Vamos a verlo. Vamos a ver la imagen acá. ¿Qué es el arquero reactivo? Dice allí, ¿qué es el arquero reactivo? El arquero reactivo es un portero que se basa en su desempeño, en la respuesta inmediata a estímulos y se destaca por sus reflejos, pero una limitada capacidad de anticipación, una lectura e intervención proactiva en el juego. En el caso de esta, les coloco la imagen, ahora yo les voy a hacer el resumen, el mío personal. El arquero reactivo es un portero para mí que desempeña una respuesta inmediata ante un estímulo. Parece, o sea, actúa después de la acción ofensiva del rival que está enfrentando. Por ejemplo, como que les puedo colocar un ejemplo allí, como un remate o un centro que nos tiran, ¿me entiende? Y algo importante, que en el arquero reactivo su rendimiento depende de los reflejos, depende de la velocidad de reacción que tenga, depende de la capacidad técnica para atajar. Voy a hacer un paréntesis para escuchar algo que va a decir el profesor Fernando Montero. Con mucho gusto, profesor. Bueno, mi profe, quería hacer un pequeño aporte sobre el arquero reactivo. Para Sí, mí, el arquero reactivo es el que actúa después del estímulo, es decir, sí, el que espera el remate para reaccionar apoyándose principalmente en sus reflejos, ¿cierto? sí, Ejemplos cómo no. claros, un ejemplo claro puede ser un remate a media distancia, hace reactividad, espera el disparo y luego se lanza. Resultado puede atajar, pero va en desventaja de tiempo. Puede ser el centro al área, que es reactivo, se queda en el arco esperando a ver qué pasa. También llega tarde a cortar dependiendo del error del rival. Entonces, el arquero moderno, porque es lo que estamos hablando, no solo reacciona, sino que anticipa y se ubica y decide antes. La proactividad que hemos hablado en otras ponencias. Y el reflejo Sí, salva que la lectura del juego evita el peligro. Entonces, el arquero reactivo es el que no anticipa lo que puede pasar dentro de la misma situación de juego real. perfecto. Sí, señor. Exactamente. Muy bien. Mire, en el arquero reactivo, eh, mirando aquí mi consejo, les voy a explicar algo, vea. Tiene capacidad técnica para atajar, ¿sí? Su rendimiento depende de la capacidad técnica que tiene. Y no anticipa, como decía el profesor Fernando, no anticipa la jugada, sino que responde a ella. ¿Me entiende? Eso es fundamental, importantísimo. Entonces, vamos a seguir. Enfocado en atajar, enfocado en atajar. Entonces, es importante esto. ¿Cómo un arquero está enfocado en atajar? ¿Cómo? Dice, es el arquero cuya prioridad principal es detener el balón, centrando su rendimiento en la ejecución técnica de cada tajada, más que en la anticipación o participación en el juego. Entonces, ¿qué es fundamental? Enfocado en atajar, para mí es, un momentico que estoy dándole aquí la entrada a alguien. Eso.
Enfocarse en atajar para mí yo pienso que es atajar cuando se centra una actuación, cuando se hace una exclusividad en detener el balón en el momento final de la jugada, cuando sin intervenir previamente en el desarrollo de la acción, lo logra. Su atención, por ejemplo, cuando se enfocan en atajar, para mí la atención está dirigida únicamente a la ejecución técnica de la tajada, dejando al lado la anticipación, la lectura de juego y la participación táctica, para que lo tengan bien claro, eso que les acabo de decir. ¿Y cómo se puede manifestar el enfocarse en atajar? ¿Cómo se manifiesta en un juego? ¿Cómo ustedes lo pueden ver en un juego? ¿O lo veo yo? Para mí, el arquero pues espera un remate, por ejemplo, pero no anticipa la jugada, sino que permanece a la expectativa hasta que el rival ejecuta el disparo. Entonces, obviamente para nosotros que estamos en formación y estamos enseñando y estamos todos los días con esto, yo quiero que mis arqueros anticipen a la jugada, claro, porque cuando nosotros anticipamos, pues cortamos, hay muchas acciones que podemos sortear favorablemente, pero si nosotros no anticipamos, ¿me entiende? Entonces, y permanecemos pues a la expectativa hasta que el rival ejecute el disparo, como puede ser positivo, también puede ser negativo, y eso es, nos va a causar un problema. Entonces, eso es importantísimo, ¿ok? Eh, bueno, vamos a seguir. Sin responsabilidad táctica amplia en el arquero. ¿Qué significa eso? Sin responsabilidad táctica amplia en el arquero. Se refiere a que un arquero cuya función está limitada a tareas específicas, principalmente atajar, no asume un rol activo en la organización, anticipación o desarrollo táctico del equipo. Entonces ahí es un poco, diría yo, grave, ¿me entiende? ¿Por qué? ¿Por qué, profesor Fernando, profesor Mauricio, por qué un arquero está sin responsabilidad táctica amplia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué cuya función está limitada a tareas específicas? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué piensan? Profe, yo también en ese aspecto a veces podría ser también porque el esquema que tengan los profesores, los entrenadores, a veces también limitan dependiendo las condiciones que tenga el arquero, porque digamos un arquero que de pronto no tenga buen saque y el equipo trate de hacer un juego directo, va a terminar regalando los balones. Entonces, ahí es donde pues nosotros tenemos que entrar a revisar cómo estamos trabajando los chicos y qué es lo que quiere el técnico, porque muchas veces nosotros a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y miramos también que a veces nuestros arqueros no tienen pues claro que cuál es el modelo de juego y sobre todo en el tema de iniciación, ¿no? Entonces, que ellos también es importante que conozcan los esquemas de juego tanto nuestros como puede ser un 4-4-2, un 4-3-3, un 4-3-2-1, igualmente lo que plantea el equipo rival, porque por ejemplo ahorita cuando un equipo presiona al equipo nuestro y una de las formas que podíamos quitarnos esa presión de encima sería con un juego directo y para eso necesitamos que pues nuestros porteros tengan buen saque y muchas veces en tema de información pues no tienen ni siquiera la técnica para poderlo hacer y terminan regalando el balón, mi profe. Perfecto. Mira, hay algo que dijiste, obviamente, todo está muy bien y te agrego algo ahí que dijiste también, y en este tema sin responsabilidad táctica amplia en el arquero, pues se reduce para mí principalmente a detener el balón sin intervenir en otras fases de juego, que eso es lo que acabas de decir, pero eso es
supremamente delicado, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque el arquero normalmente tiene que intervenir en fases de juego, como decías tú, eh, porque cuando lo que le implicaría sería que no organiza la defensa, que el arquero no dirige ni corrige, que la posición de sus defensores no las tiene bien claras, como acabas de decir, y también no asume un liderazgo defensivo, pienso yo también. Entonces, no participa, digo yo, en la toma de decisiones tácticas tampoco. Lo acabas de decir en un resumen que hiciste. No sabe cuándo presionar, no sabe cuándo tiene que retroceder, cómo defender, por ejemplo, en un caso determinado, que los arqueros nuestros que no sepan cómo defender los espacios, ¿me entiende? En otra palabra, no interpreta muy bien el juego del táctico. Total, mi profe, Brian, total. totalmente, muchas gracias, profesor Mauricio, excelente. Brian, por No, favor. el profesor Carlos es cierto, en la etapa de formación, digamos, hay que, digamos, hacer un tema intérprete táctico, ¿qué es? Hay que hablar con mi profe, hay que hablar qué técnico, qué quiere, juego directo o juego, digamos, jugando. Por ejemplo, yo soy para primera de semillas, llegó otro profesor. El coordinador hace quiere un 3-4-2 o hace 3-4-1, perdón, o hace 4-4-2. Entonces siempre sale jugando. ¿Por qué pasa? A veces el técnico hace dos opciones, juego directo o sale jugando. ¿Por qué? Porque hay que interpretar intérprete cognitivo. ¿En qué sentido? Digamos que si hay superioridad numérica, hay que hacer juego, digamos, directo, ¿sí? Otra cuestión, hay otros que les gusta el juego directo en las zonas costados, en la zona 1, vamos a decir, en las bandas, siempre en las bandas, porque si hay juego, que digamos se saque de piso, a llegar directamente al volante, queda una superioridad numérica y después quita la pelota. Hay técnicos que no les gustan en la mitad, solamente los costados, otros que vengan más directo. Por eso en las recomendaciones de mis profes preguntar a los técnicos para poder, digamos, un jueves, un viernes, que son trabajos ya bajo cargas, hacer trabajos, pues decir, digamos, trabajos situacionales. Tanto el recetado también con los pies para su intérprete y hacer pases precisos. Solamente decir mejor Perfecto, terminista. perfecto, muy bien, excelente. Vamos a seguir acá. Excelente. Arquero moderno. Seguimos hablando del arquero moderno, proactivo. Eh, el arquero moderno proactivo, el que participa en la salida del balón, el que interpreta el juego, que lidera la defensa, el que toma decisiones constantemente. Bueno, ¿cuál sería el arquero moderno proactivo? Profesor Fernando, lo escucho. ¿Ibas a decir algo? Sí, mi profe, cuando hablamos, a diferencia del arquero moderno, ahorita estábamos hablando del anterior que era reactivo, al proactivo, el arquero, el arquero reactivo espera el remate y responde con reflejos, y el portero proactivo es el que se prepara antes, anticipa, se ubica, perfila y reduce el tiempo de reacción. Un ejemplo corto puede ser un tiro al arco, el reactivo se lanza cuando el balón ya salió, el proactivo ya está ajustando su posicionamiento antes del tiro o el remate. Entonces, el reactivo intenta atajar, mientras que el proactivo hace que la tajada sea más fácil y con mejor técnica. Perfecto, muy bien, excelente. Bueno, Profe, profe, vamos mire, disculpe, este era profe, Pedro Antonio Sape como tapaba, mírenlo ahí. Bueno, mi maestro, ¿qué le iba a decir? Vamos con el arquero moderno proactivo. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, es aquel que espera, que no espera que el juego llegue a él, sino que interviene, como acaban ustedes de decir, antes de que la jugada se convierta en peligro. Y entonces es fundamental eso. Eh, Sigue, profesor Mauricio, lo escucho. no, profe, pues, o sea, mirando esta parte, lo que lo estamos tomando aquí, lo que decía el profe Fernando ahorita, yo pienso que uno de los
arqueros modernos que podría interpretarse como uno de los que mejor lo hacen en el mundo actualmente, pues podría ser Manuel Neuer, que es un arquero totalmente proactivo, un tipo que participa en todo momento, que lee el juego, que, mejor dicho, alguna vez Guardiola inclusive pensó en ponerlo de 10 por la capacidad que tenía para jugar y para entender el juego, mi profe. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Aunque Sí, dime. complemento con el profesor. Yo, no, Manuel Neuer es un arquero alemán, obviamente, es un juego que juega mucho con los pies. Es que, según dice una entrevista, que vi una entrevista de poquito, que él decía que para hacer eso debe ser mucha tranquilidad. O sea, para poder, digamos, hacer juego con los pies, salir rápido, anticipar, eso tiene que ser muy tranquilo. O sea, manejar, digamos, las neuronas cerebrales para que para hacer buena toma de decisión. ¿Sí? Entonces, él decía, hace trabajos, muy bien de trabajos situaciones de juego con los pies para tener una tranquilidad, para ese estímulo, para ir al partido, para llegar tranquilo. ¿Por qué? Porque para que digamos, hay arqueros que son muy nerviosos y yo, ¿qué pasó? Y se equivoca y gol. Entonces, hay que traer, y como dice Manuel Novia, cuando son, digamos, sueltas, hay que estar muy tranquilo. Lo único que tiene que pensar, divertirse, soltarles, soltar para que tanto hacer pase con los centrales, desconfiar a los centrales, anticipar la pelota, ubicar a los jugadores. Y como dice mi propio Carlos Mauricio, hasta Guardiola dijo que va a poner ayer porque tiene una capacidad ocular para poder hacer buenos pases. Entonces, eso es mi aporte, mister. Perfecto. Listo, vamos a seguir ahora con el segundo tema, que es el participa en la salida del balón, el arquero moderno. Para mí, la participación en la salida es, yo pienso que es una capacidad que tienen nuestros arqueros para integrarse activamente en la fase, diría yo, ofensiva del equipo de nosotros, del equipo nuestro, ¿me entiende? ¿Cómo lo hace? Utilizando el juego con los pies, que lo acabo de hablar, y la toma de decisiones para iniciar la construcción del juego, para llevarlo más a fondo. Porque recuerde muy bien que el arquero es el que tiene la visión de todo el campo, es un atacante más. Y eso lo hemos hablado en muchas ponencias que yo les he hecho a ustedes. Como decía el profesor Mauricio, ya estamos en las 50, casi 50. Imagínense usted eso. Todo lo que llevamos 2 años en esto. Hicimos una pausa, un tiempito Medio. y medio pausa y regresamos. Bueno, entonces les estaba diciendo que participar en la salida del balón. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo digo que el arquero tiene que ser para mí alguien importante. Debe ser el primer pase del equipo. Es así, un apoyo constante para los defensores y una solución única ante la presión del rival. Dígame, profesor Fernando. Sí, mi profe, cuando hablamos del arquero moderno, la participación en la salida del balón es el arquero que participa en la construcción del juego desde su salida, la parte de atrás. Es el que no espera la presión, sino el que anticipa y ofrece soluciones a su línea defensiva, incluso a su línea transitoria, que son la de volante. Un ejemplo, pues en salida de balón, el portero se posiciona como opción de pase, abre línea y hace coberturas con los centrales y antes de recibir ya visualizó o escaneó el campo para poder jugar a uno o dos toques según la presión o cuando el rival salte. O sea, no solo pasa el balón, sino que organiza esa salida de juego desde la parte inicial. Entonces, no es un buen espectador en la salida, sino que es el primer generador de juego que le brinda esa seguridad y confianza al grupo como tal. Eso para mí es el Perfecto, arquero moderno en la salida de juego con balón. perfecto, excelente, excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Interpreta el juego, interpreta el juego. Imagínense ustedes eso tan maravilloso, interpretar el juego. ¿Qué pasa? Yo pienso que es la capacidad que tienen, interpretar el juego, la capacidad que tienen nuestros arqueros
comprender en situaciones de partido, antes de que ocurran, analiza la situación del entorno que él tenga, como el balón, el rival, los espacios, y así toma una decisión correcta. Se puede equivocar, pero toma una decisión correcta. Entonces, ¿qué pasa? En esto hay que observar el contexto del juego. ¿Me entiende? ¿Cómo reconocer patrones? ¿Cómo reconocen los patrones de juego? Los centros que nos hace el rival, los remates, balón filtrado. Y como decía el profesor Fernando, ajustar el posicionamiento antes de la intervención. Él lo dijo en un resumen también. Diría yo que el arquero se adelanta a la jugada. Eso es fundamental, importante. Y un ejemplo para mí de esto, de anticipar a la jugada, es antes de que haya un balón filtrado, por ejemplo, en un partido, se detecta el movimiento del delantero. El arquero detecta el movimiento del delantero, ¿sí me entiende? Y analiza muy bien cuál es la, la, la situación real del rival, analiza el pase filtrado y la posición del pasador, qué quiere hacer, pero eso es que estamos hablando de cuestión, la mente es muy rápida, cuestión de segundos, y así decide en qué lugar debe estar ante esa acción. Y eso es importantísimo. Bueno, vamos a seguir. Lidera la defensa. Bueno, para mí liderar la defensa es organizar, dirigir y coordinar. Es un comportamiento defensivo que se hace también colectivamente. Eh, Liderar la defensa es dar órdenes que tienen que ser claras y oportunas, por supuesto. Eh, Ajustar ciertas posiciones de nuestra defensa y prever las situaciones de riesgo del rival. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a seguir en el arquero moderno, pues la toma de decisiones. Entonces, para mí, en el arquero moderno, la toma de decisiones es algo fundamental, importante, porque es una manera de analizar rápidamente una situación de juego. Y ya sea técnicamente, tácticamente o de una manera, yo diría que estratégica. ¿Me entiende? Eso es una cuestión donde el arquero está constantemente tomando decisiones, no solo cuando hay un remate, sino también cuando en cada momento del juego, durante 90 minutos o 90 un poquito más, porque nosotros tenemos, los partidos ya no duran 90 minutos, ustedes lo saben, sino duran 100 minutos. Ahorita tenemos que prepararnos en cada partido para 105 minutos, y no es una larga, eso es el partido. ¿Por qué? Por esa perdera tan inútil de tiempo del rival o de nosotros cuando perdemos tiempo. Y por eso es que la, la FIFA quiere cambiar el sistema de, de juego para evitar que se pierda tanto tiempo. ¿Me entiende? Y ahí es fundamental. Entonces, en esta toma de decisiones, el arquero pasa eso. ¿Sí me entiende? Bueno, ahora seguimos. Vamos a seguir con el siguiente tema. Listo. Ahí vemos. ¿Qué es un arquero proactivo? Estas son las imágenes, para que ya lo dijimos todo, ya lo hablamos todo. Ahí están las imágenes. Se las estoy colocando. Después le mando las imágenes y como queda el video, se lo mando para que la tengan clara. Si van tomando alguna foto, ahí está. Participación en la salida del arquero, ya la hablé, sino que esto ya está el índice y el resumen, que ya lo hablé, y ahora les muestro las imágenes. Este es Pedro Antonio, un partido Cali contra Cruzeiro de Brasil, donde fue la figura del partido. Copa Libertadores. Toma de decisión, ya lo acabamos de hablar.
es la capacidad del arquero para elegir la mejor acción posible en menor tiempo. ¿Sí me entiende? El arquero percibe información, balón, rivales, compañeros y espacio y analiza rápidamente una situación y ejecuta una acción eficaz. Componente técnico de ejecución. El componente técnico de ejecución de un arquero para mí es un conjunto de habilidades motrices específicas que permiten al arquero resolver eficazmente las acciones de juego. ¿Me entiende? O sea que eso quiere decir que garantiza mediante sus acciones seguridad, precisión, para mí diría yo eficacia en cada intervención. ¿Me entiende? También diría yo que aplica una técnica correcta según la situación en que se vea envuelto y resuelve con eficacia cada acción de juego. Eso es un componente técnico de ejecución. Los contenidos, blocaje, que es la seguridad frontal, desvíos, que son las paradas, el juego aéreo, que es una toma alta, la técnica de caída, 1 versus 1 y el juego con los pies. Seguimos. ¿Cuál es el componente físico funcional del arquero moderno? Un soporte, es el desarrollo de las capacidades físicas y específicas que le van permitiendo al arquero ejecutar acciones explosivas, rápidas y repetitivas con eficacia y control. ¿Qué sucede? El componente físico funcional de un arquero, para mí, eh, agregándole ahí algo a la imagen que yo coloqué, eh, tiene que ver con ejecutar un buen gesto de una manera precisa, ¿me entiende? En una acción de un juego, ¿me entiende? Ante una acción, por ejemplo, diría yo, explosiva, ante un cambio constante de dirección, ante una respuesta como acabamos de hablar en milisegundos, ¿sí me entiende? ¿Qué sucede? Ante esto, el rendimiento físico está condicionado para mí por la velocidad y la intensidad de cada acción. Cuando un arquero está bien preparado también físicamente, es fundamental y es importante. Profesor Fernando, ¿ibas a decir algo sobre este tema? Sí, maestro. Cuando hablamos del componente físico funcional del portero moderno, pues es cuando hablamos de la capacidad del portero para aplicar sus cualidades físicas en situaciones reales de juego, no solamente con ejercicios aislados. Ejemplo que puedo dar de la misma es una fuerza aplicada, que no solamente es la fuerza que realiza cuando están haciendo un trabajo de gimnasio, sino cuando lo llamamos la transferencia en campo, que es la capacidad de hacer un impulso en corto para una tajada explosiva. Ese es el componente, cuando hablamos de los componentes funcionales del arquero moderno, ¿no? En la velocidad de reacción y desplazamiento, no solamente reaccionar, simplemente llegar bien perfilado a la pelota y tener una buena toma de decisión. Eso hace parte también del componente físico-funcional que según el día condicional de la semana, cuando trabajamos fuerza, velocidad, la potencia, la resistencia. Entonces el portero moderno no es el más fuerte o rápido, sino para mí es el que mejor utiliza su físico en el momento exacto del juego, en la toma de decisiones. Perfecto, sí, señores. Por ejemplo, lo que acabas de decir, yo diría que la capacidad de generar máxima fuerza en el menor tiempo posible. Por ejemplo, los saltos, los impulsos que tenga un arquero, las salidas también, ¿me entiende? Lo que acabas de decir, la velocidad de reacción, responde ante un estímulo visual rápidamente. Y así se determina, por ejemplo, la rapidez de una tajada que hagan nuestros arqueros, profesor Fernando. Y es fundamental. En ese aspecto también yo diría que está agregándole ahí algo, los cambios de dirección, ¿me entiende? La estabilidad del core, que es el core, que es la que controla el tronco durante los movimientos dinámicos que hacen nuestros arqueros. Todas esas cositas que tenemos que saber y que tenemos que aprender y que tenemos que ir
ejercitando y tenemos que ir creciendo con ellas para que nos permitan cada día poder construir, como digo yo en esta ponencia, el arquero eficaz, el arquero que queremos nosotros. Pero esto es una cadena, y esto es una cadena como lo que están viendo hoy aquí, una cadena de situaciones que que vamos formando y vamos haciendo paso por paso. Y ahí construimos un arquero. Vamos a seguir, excelente. Muy bien el tema, excelente. Vamos a seguir. Las capacidades clave. Está la fuerza explosiva, la velocidad de reacción, cambio de dirección, estabilidad del core y movilidad. Las acabo de decir, las acabo de explicar hace un minuto. En la fuerza explosiva les dije que eran los saltos y los impulsos, de la velocidad de reacción también les hablé, que la rapidez de la tajada, en los cambios de dirección ustedes saben muy bien que los desplazamientos cortos, la estabilidad del core, pues ustedes saben que es el que les acabo de decir que controla el tronco durante los movimientos dinámicos. Y la movilidad, que es, usted sabe que mejora la técnica y con la movilidad también prevenimos lesiones. Vamos a seguir. Ahí está, vea. Más claro no puede ver. Ahí están las imágenes. Les expliqué el tema, ahí están las imágenes. Exactamente. Velocidad de reacción. Un arquero, la capacidad que tiene un arquero para responder el menor tiempo posible ante un estímulo o un remate, que lo acabamos de hablar, lo habló el profesor Fernando y lo hablé yo. Cambios de dirección. También les expliqué cuáles eran los cambios de dirección que se hace ahí está muy claro. Lo pueden leer, pueden ver la imagen. Ya la expliqué más extensamente. Estabilidad del core en el arquero. Controla y estabiliza el tronco durante acciones dinámicas. Lo acabo de explicar yo. Exactamente. Lo acabo de explicar. Y la movilidad, que es la capacidad de un movimiento, diría yo, amplio y eficiente de algo importante, de sus articulaciones. Y ahí les escribí, combinando el rango articular y el control muscular. Les pregunto yo a ustedes, ¿cómo se combina el rango articular y el control muscular? ¿Cómo? Denme un ejemplo. Denme un ejemplo. Denme un ejemplo de cómo se combina el rango articular y el control muscular. En el arquero? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo puede ser? Bueno, mi Si profe, alguien sabe. para mí cuando hablamos de movilidad articular en el arquero es cuando involucramos primeramente las articulaciones. Un ejemplo claro es la articulación de la rodilla, que es patelofemoral, que es la que estimula los flexores y extensores de la rodilla, y ahí que podemos, cómo se conjuga o se mezcla con la parte muscular. Cuando hacemos unas sentadillas bipodales, unipodales, estamos fortaleciendo lo que son la zona de los cuádriceps, el vasto medial, el anterior y el posterior. Y también cuando trabajamos la parte de los posteriores, donde estimulamos el semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Ahí es donde se articula, ahí es donde se conjuga la articulación con la zona muscular de ese tren inferior, como el ejemplo que acabo de colocar. Perfecto. Mire, exactamente eso que has dicho. Y le agrego algo. Por ejemplo, el rango articular, que es la movilidad, permite que nuestros arqueros lleguen a más zonas. ¿Sí me entiende? Y el control muscular eh, logra en el arquero una estabilidad y una coordinación.
que para que permita ¿qué diría yo? Un movimiento eficaz, que sea seguro y preciso. Y les aclaro algo y les digo algo importante. Si el uno sin el otro, de estos dos, rango articular y control muscular, no sirve. Tiene que ser, esa es la combinación. Uno sin el otro no sirve. ¿Me entiende? Ahí es llegar más controlar. Exactamente. ¿Cómo diría yo? Por ejemplo, un ejemplo que les puedo colocar. Una tajada lateral baja, desvío. Que en una tajada lateral baja y hay un desvío, ustedes, ¿qué hace el rango articular ahí, profesor Fernando? ¿Me puede repetir la pregunta, mi profe? ¿Se entrecortó? En una tajada lateral, que yo estoy colocando un ejemplo, en una tajada lateral que hay un desvío, ¿qué hace el rango articular? Bueno, cuando estamos hablando de una tajada, estamos hablando de un pequeño desplazamiento con una potencia unipodal. Estimulamos el flexor y extensor de la rodilla y la articulación del tobillo. Y ahí, como lo acabé de explicar, estimulamos el flexor y extensor tanto de rodilla como del tobillo, que es la articulación astragalina. Y hacemos también una extensión total de la extremidad superior para poder llegar a esa pelota. Ahí involucramos las zonas musculares de gemelos, cuádriceps isquiotibiales y lo que es la zona antebrazo, bíceps y tríceps para poder contener la fuerza de la pelota. Sí, señor. Mire, acá lo hiciste más largo. Muy bien. Y eso que acabas de decir está aquí en dos palabras que yo pienso, que yo tengo. Abrir la cadera, por ejemplo, y extender el hombro, pero tú lo expresaste todavía mucho más a fondo con términos eficaces y eso está muy bien para que ellos sepan cuáles son los lugares que toca esto. Aumenta también con esto que te acabo de preguntar, con la tajada lateral baja también aumenta el alcance hacia el balón. Y ahora les pregunto, ¿y qué hace el control muscular? Ya les pregunté qué hace el rango articular en una tajada lateral baja. Y ahora pregunto, ¿qué hace el control muscular? Bueno, para mí, eh, el control muscular para mí estabiliza el core para no perder el equilibrio. En el caso de esta pregunta, es algo que yo tengo ahí, y hice la pregunta, coloqué el ejemplo y saqué dos preguntitas para que ustedes me contesten. Ahí hay una coordinación del brazo en el control muscular, el tronco, y también se controla la caída para evitar lesión. Ustedes saben muy bien que hay arqueros que nos han llegado con 18 años al equipo donde estamos, un equipo profesional que tiene divisiones menores. ¿Y sabe qué pasa? Adivine el problema, que no saben caer, ¿me entiende? Entonces tienden a lesionarse muy rápidamente, ¿me entiende? Entonces yo pienso que el arquero no solo llega, Álvaro, llega con control cuando se hace bien y hace el desvío correctamente, pienso yo. El profesor Alejandro, ¿qué me iba a decir, por favor? Esta parte, qué pena por te quiero contar una historia. Eso sí me pasó como todas, ¿verdad? Hábleme más duro, por favor. Ahora sí, ¿escucha? Sí, 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 Ahora, bueno, yo, resulta que me pasó uno en primera C y uno en mi escuela. En primera C yo tengo un arquero que es año nació en 99 y es muy bueno, es reactivo y todo eso. Hay un problema, que más no sabe caer, no sabe los estímulos técnicos casi. Me tocó, sí, digamos, en trabajo, automatismo. O sea, el hombre tiene el taque, para todo que es un taque, es un tech, en inglés, y que a veces significa, eso es como auto, digamos, autorreflexionarse, se corrige, ¿sí? De manera captó.
Tuve otro arquero en mi escuela que me tocó hacer un trabajo de fortalecimiento del core, porque el core, profes, es el músculo importante para hacer a estabilidad tanto posteriormente, no sé, viceversa, para poder estabilizar tanto el core y fuerza en el core. Si uno fortalece la zona alba y la zona tora, en el pan de torso, se ve un desbalance en caídas, como digamos en la chica de Cristo. Entonces, para todo hay que tratar de fortalecimiento mixto. Es un aporte que Perfecto. Profesor Fernando, ¿ibas a decir algo también? Más que decir que hacer una pregunta usted muy personal propia, ya que usted estuvo Sí, en los procesos en acercamiento con la selección Colombia de Maturana del Mundial sí, del 94 sí, y del Mundial del 98 que fue en Francia. Usted sí, estuvo básicamente acompañando a Oscar Eduardo Córdoba, a Miguel Ángel Calero y a Juan Camilo Mondragón. Le hago una sí. pregunta. De esos tres porteros, usted que los tuvo cerca entrenando con ellos, para mí, Camilo Mondragón es un arquero de metabolismo lento. Para mí, él dejaba de entrenar y cuando volvía a reincorporarse a un entrenamiento, no llegaba con el mismo nivel de proactividad y reactividad que Calero y Córdoba. Sí. ¿Cómo manejaba usted con Pedro Antonio Sape? ¿Cómo manejaban ese proceso de entrenabilidad para ir Mondragón? Usted que lo estuvo cerca ahí. Bueno, hay dos cosas importantes. Eh, Obviamente lo que tú acabas de decir, eh, yo pienso que la entrenabilidad en arqueros con diferente perfil, en el caso, por ejemplo, de Mondragón, no todos los arqueros responden de igual al entrenamiento de esa manera y no todos mantienen un ritmo competitivo con mucha facilidad, ¿me entiende? Hay unos que necesitan más tiempo de activación neuromuscular, ¿sí? Y a esto pongamos, lo llamamos, en el caso de los nombres que has dicho, como Córdoba y Calero, entrenabilidad individual, diría yo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un arquero tiene, profesor Fernando, el metabolismo más lento, suele pasar lo siguiente: mayor tiempo para alcanzar la intensidad óptima, hermano. Entonces, y hay otra cosa también que tiene menor reactividad, por ejemplo, inicial tras una pausa que tenga, ¿me entiende? Y en el caso de Farid Mondragón, él necesitaba de progresión más controlada. ¿Sí sabe qué significa progresión más controlada? ¿Ustedes saben qué Sí, significa progresión más controlada en el arquero? sí, yo sé cuál es la aprobación más controlada. Por eso le hacía la pregunta, usted que estuvo de cerca con esos tres monstruos en el arco, ¿cómo hacía con Mondragón, que es como el más, no el más quedado, por su condición de metabolismo morfológica, que era la endomorfia, porque él dejaba de entrenar y se pegaba a la subida de peso, es por su metabolismo lento? Le hacía esa pregunta, usted que estuvo tan cerca de ellos, como le digo, usted estuvo en el proceso de Estados Unidos 94 y Francia 98 con el maestro Sape, y estuvo ahí. ¿Usted cómo manejaban esa parte? Porque el último partido que jugó Colombia, que ya estaba eliminado, que fue contra Inglaterra, a pesar de que se perdió contra Inglaterra, Farid Mondragón fue una de las grandes figuras del partido. Si no fuera por él, hubiesen perdido como 6, 7 goles por cero. Sí, Entonces, por eso, por eso, por eso yo el tema morfológico, anatómico y morfológico lo tengo claro. Pero en ese caso, yo que he sido un curioso del fútbol desde niño, y para mí el mejor portero que ha tenido el fútbol colombiano se llama Oscar Eduardo Córdoba Arce, caleño, y por lo que ganó, por lo que construyó, él con Calero ganaron la única Copa América del 2001. Córdoba fue considerado el mejor arquero del mundo cuando estaba en Boca Juniors, que ganó Libertadores, Intercontinental de Clubes, cuando jugó con el Besiktas. Y Mondragón estuvo siempre en la élite, en el fútbol turco, en el fútbol argentino también. Logró mantenerse por su
por su somatotipo de cuerpo, que es muy alto, entonces, y su biotipo. Entonces, esa, hablamos que uno de los mejores entrenadores de arqueros, que fue el que sacó esas tres gamas de arqueros, fue Pedro Antonio Sape. ¿Cómo manejaba en ese entonces que no se manejaba tanto la ciencia como hoy en la parte antropométrica, en portero, para que Farid Camilo Mondragón rindiera como rendía en su época? Por eso le hago Bueno, esa mire, pregunta. ¿Usted cree sí, bueno, sigo con la respuesta. Mire, hay una cosa importante. Por ejemplo, en el caso de algo que decía que tú dijiste y que yo te lo reitero, que tenía, con el caso con Camilo, era Mondragón, el metabolismo más lento, ¿sí me entiende? Suele suceder. Y él se demoraba más tiempo en alcanzar, por ejemplo, una intensidad óptima, ¿me entiende? ¿Y cómo manejábamos eso? Bueno, yo pienso que con una activación progresiva, que era para mí la parte fundamental, trabajábamos en los entrenamientos de la selección, movilidad, coordinación, por ejemplo, estímulos suaves de reacción y una progresión de cargas con Camilo. ¿Qué sucede? Le voy a explicar algo que me estabas haciendo la pregunta. En cuanto a Oscar y a Miguel Calero, ¿sí me entienden? Ellos, ellos eran más reactivos, ¿sí me entiende? Más explosivos, entraban muy rápido en el ritmo del entreno, mientras que Farid era, como dices tú, más lento, ¿me entiendes? Y nosotros con Farid se necesitaba construir, por ejemplo, digo yo, un rendimiento más progresivo y es fundamental. Espera, Entonces, sí, que una preguntita. Eso, sí, digamos, todo de su tipo digamos, de Oscar. Oscar y el final, creo que para descansar tenemos un multitipo, son, digamos, rápidos, son metemos rápidos, ¿sí me entiendes? En cambio, sí. digamos, haremos rápido. Mi pregunta es, todo, digamos, los sumatotipos de nivel de arquero, porque te pregunto, es una pregunta. Pues digamos, Oscar Córdoba es rápido, es su parte fisiológica, muy fisiológico, y que Miguel Calero, porque es más explosivo. Porque, digamos, para el Cup Mondragón se demora, digamos, cierto tiempo para recuperar, digamos, su óptimo nivel. Esa es la pregunta. ¿Por qué Farid se demoraba? Bueno, lo acabo de decir, ahorita se los expliqué por la fibra más lenta, ¿me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Se demoraba más en entrar en ritmo, no por falta de nivel, sino también por su proceso de activación y yo pienso y de adaptación era muy diferente, ¿me entiende? Hay unos que entran más rápido en ritmo, sí, porque son más reactivos y más explosivos, y hay otros que necesitan más tiempo, ¿me entiende? Porque por el perfil que es más progresivo. Entonces, ¿qué sucede? No todos los arqueros, profesor Alaino, no todos los arqueros se activan igual. Algunos, como les expliqué a raíz de la pregunta que hizo el profesor Fernando, algunos se encienden más rápido y otros hay que construirlos. ¿Me entiende? Entonces, lo que yo pienso y, y lo que el profesor Fernando pienso que coincidimos era que cuando Farid dejaba de entrenar, cuando regresaba, ¿me entiende? Era más difícil para él volverse a recuperar y estar al tono de los otros dos de un tipo Calero o de un tipo Córdoba, porque ellos entraban más rápido en ritmo, ¿me entiendes? Entonces con él había que hacer un trabajo específico, ¿me entiende? Para volverlo a activar, para que estuviera bien, eh, estímulos, progresión en las cargas y todas esas cosas fundamentales. Profesor Fernando, iba a decir algo, iba a sí, mi agregar algo. profe, lo que usted me está diciendo, yo lo entiendo. Hoy en la actualidad, Farid Camilo Mondragón
era lento con vibra por su condición. Yo voy por café. Espera un momentico. Ricardo, por favor, apágame el micrófono, por favor. Gracias. Ricardo Jiménez, apágame el micrófono. Ricardo Jiménez. Ricardo. Espera un momento. Silencialo, profe. Usted puede silenciarlo. Sí. Oye, lo más que mangos. Los mangos están buenos. Listo. Seguimos. Sí, mi profe. O sea, lo curioso es que yo tengo claro hoy, por su condición morfológica, para Camilo Mondragón era trabajo diferenciado, piedra blanca, trabajo de coordinación de 0 a 8 segundos como máximo, trabajo más explosivo, más brioso. Lo que me causa, ¿por qué le hago la pregunta? Porque estamos hablando del 94, hace 32 años aproximadamente, Imagínate. con el profe Sape, lo hacían si de pronto tenía ese conocimiento científico y no había esa modernidad que hay ahora No había. del entrenador de portero. O sea, por eso le hago esa pregunta, porque usted lo vivenció, cómo lo hacía y usted me respondió. Yo entendí la respuesta que usted me dio. Con trabajo, la activación era diferenciada por su metabolismo lento, su reactividad iba a ser lenta. Si hacía un tiro directo y daba un rebote, no iba a reaccionar igual que Calero y Mondragón, porque era arquero más reactivo y más proactivo por la época, por su metabolismo rápido. No, y mira, hay una cosa que, espera, quitar un paréntesis ahí. Lo correcto, por ejemplo, es que ustedes entiendan, los que están allí, es que los tres arqueros, en especial Farid con Miguel y con Oscar, tenían un perfil diferente, ¿me entiende? ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, Mondragón tenía mucha experiencia porque tapaba fuera, estuvo en Independiente, estuvo en Turquía, ¿me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, él tenía excelente lectura de juego, se posicionaba bien y bueno, tenía buen control emocional, era una persona que no solamente dependía de lo que tú acabas de hablar, de la explosividad que él tenía, sino de la inteligencia de juego. Lo que pasa es que en cuestión de entrenamiento, obviamente los otros dos eran más veloces, ¿me entiende? Entonces, eh, no es que el que tendría, o sea, que la reacción inmediata fuera lenta, no, sino que necesitaba más tiempo de activación, ¿me entiende? Y como digo yo, su rendimiento era más progresivo. Pero ¿qué pasa? Tenía muy buena ubicación y muy buena decisión, y eso era importante. Dime, profesor Fernando. Sí, mi profe, yo entiendo la perfección lo que usted está diciendo. Lo que me causa curiosidad es cómo el profe Sape con usted hacían ese trabajo sin haber de pronto esta modernidad que hoy, estoy hablando hace 32 años, el 94, Claro, 94. mire, lo que pasa es que, mire, yo con Pedro, o sea, yo ayudaba mucho a Pedro también, y así se hacía una planificación. Por ejemplo, el lunes, pues no utilizábamos lo que hacemos ahora, que juego con los pies, y calentamiento, movilidad articular. Bueno, la movilidad articular sí se utilizaba, pero lo que sí se hacía era trabajo, mucha velocidad de reacción, se hacía muchísima potencia, porque Pedro era un especialista, uno de los especialistas en trabajo de potencias, inició él, y él trabajó mucho, tanto así que a mí me dejó un conocimiento bárbaro en eso, y a Jorge Rayo, que usted sabe que Jorge trabaja también mucho. Jorge es de la escuela de Pedro. Entonces, esas cosas que yo le aprendí al maestro, pues obviamente yo le digo a mi papá, pues son fundamentales,
Y ya, claro, no, se había una planificación, pero se anotaba en una hoja, vamos a hacer esto, se va a hacer esto, 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 Martín me ayuda a esto, y listo. Y ejecutábamos el entreno, ¿me entiende? Por ejemplo, se hacía una activación básica, que en esa época una técnica repetitiva, blocajes, caídas, tiros directos. Y bueno, después ya venía el entrenador y ya metía a los jugadores en el juego principal, ¿me entiende? Nosotros en esa época el arquero se entrenaba era para reaccionar y para atajar y para ejecutar alguna técnica. Era más que todo, profesor Fernando, un modelo analítico y aislado, ¿me entiende? Entonces, ¿qué? Ahora cambió todo. ¿Qué diferencia hay de esa época ahora? Tú, como tú dices, ¿cómo se hacía en esa época? Bueno, se inició lo moderno, ¿me entiendes? El juego con los pies, la toma de decisión desde el inicio de juego, ¿me entiende? Entonces, todo lo que hemos visto y lo que ustedes han podido escuchar y lo que hemos visto hasta el día de hoy en el fútbol y lo que ustedes trabajan, lo que trabajamos, ¿me entiende? Por ejemplo, el arquero ante esa época con Pedro Sape empezaba a entrenar cuando le pateaban la pelota. El arquero de hoy empieza a entrenar desde la construcción del juego, ¿me entiendes? Entonces nosotros en esa época nos empezaban a patear y ahí empezamos a entrenar. Ahora se entrena en la parte moderna con la construcción del juego, ¿me entiende? Entonces son interpretaciones de las épocas, como tú dices, hace 32 años. Entonces, es verdad. Y bueno, son épocas, pero para mí también unas enseñanzas bárbaras, bárbaras, bárbaras. Y yo creo que el arquero de hoy es más completo, ¿sí me entiende? Interpreta, decide y participa en el juego desde el inicio y anteriormente no se hacía eso. Eso es mi respuesta y mi punto de vista, profesor Fernando. Perfecto, mi profe, me quedó totalmente claro. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Profesor Mauricio, antes de que sigamos, Profe, para terminar esa parte ahí, lo último que quería aportarles ahí, hablábamos hace unos días con el profe Rufai Zapata, y el entrenador de arqueros, que el arquero entre más edad tiene, ahora estamos hablando de arqueros ya formativos, eh, con unos 30 años, tiene un mejor control de las caídas de su parte corporal y asimismo de la parte de evitar las lesiones. entre Entre más edad más, tiene. sí, señor, esa parte quería acotarla ahí, mi profe. Yo pienso que puede pasar eso por su recorrido. Mire, en 1982 Dinosov quedó campeón del mundo con 40 y pico de años, 40, algo por arriba de los 40. Y tú lo debías tapar a él como un arquero de 29, de 30. Era primero una colocación bárbara y segundo una reacción también bárbara. Y él fue uno de los fundamentales para lo que Italia hizo, ¿me entiende? Sí, Entonces, profe. entonces, lo que tú dices, bueno, hay un dicho, pero estamos hablando de acciones de juego. Hay un dicho que dice que entre más, el arquero es como el vino, ¿no? Entre más viejo, mucho mejor. Pero sí el conocimiento es algo importante y es fundamental. Lo que pasa es que con el tiempo perdemos ciertas cosas, por ejemplo, en la parte de la reacción y perdemos muchas cosas y ¿qué pasa? Depende también, dependemos de algo que me parece fundamental a esta época con un arquero veterano ya es el cuido, la forma, el entrenamiento oculto, la forma como se cuide cuando se va del entreno. Y ahí va a durar muchísimo, ¿me entiende? Ahí dura más, ¿me entiende?
Entonces, eso me parece a mí fundamental. Vamos a seguir, vamos a Hermano, yo seguir quiero con, un valor agregado acá. listo, componentes tácticos, decisión. ¿Qué es un componente? ¿Qué es un componente táctico o una decisión en el arquero? Dice allí, es la capacidad del arquero para interpretar el juego, posicionar y tomar decisión. Fundamental, fundamental. ¿Me entiende? ¿Qué digo yo? El arquero táctico, digo yo, un arquero que es táctico no solo ejecuta una acción. Para mí no solo eso, sino también que entiende la jugada en el partido, analiza el contexto de lo que está haciendo, se posesiona correctamente. Esto para los que están allí en la ponencia conmigo, el arquero se posesiona correctamente en la parte táctica y decide mejor una acción, ejecutar una acción de forma mejor. Vamos a seguir. Posicionamiento dentro del arco. ¿Qué pasa con eso? Posicionamiento dentro del arco. ¿Qué sucede con eso, con el arquero? Es una capacidad del arquero para ubicarse correctamente. Balón, arco y rival. Para mí es eso. Balón, arco y rival. ¿Me entiende? ¿Qué pasa con un arquero bien posesionado? Les digo yo a ustedes. Para mí llega, llega antes al balón, más rápido. Necesita de menos esfuerzo. Porque hay veces, lo decíamos, profesor Fernando, profesor Mauricio y todos los que están allí, lo decíamos hace una semana, 2 semanas, que yo les decía que hay veces no necesitas volar para ir por una pelota. Si estás bien posesionado, no tienes que hacer ese movimiento allá a la esquina, sino si llegas y haces un desplazamiento lateral bien hecho y estás bien ubicado, la pelota te llega ahí a las manos. Ya cuando la pelota, ya hay más dificultad y te patean una pelota a la esquina y estás en un lugar no equivocado, sino en un lugar más lejano, pues tienes que volar. Pero podemos también evitar eso, las caídas así de esa manera. ¿Me entiende? Yo pienso yo diría, ¿y qué sucede con el posicionamiento del arquero? Yo pienso que cuando se posesiona bien, reduce el ángulo de tiro, pienso yo, le quita opciones al rival, por ejemplo, eh, llega antes, incluso hay unos que no son tan rápidos, pero llegan antes. Y bueno, y un buen posicionamiento, digo yo, dentro del arco permite que haya un buen blocaje, un buen desvío y unas buenas salidas por la pelota. Eso pienso yo. Vamos a seguir. Lectura de juego. La lectura de juego del arquero es la capacidad de analizar, interpretar el entorno de juego para anticipar acciones y así permite tomar decisiones acertadas y actuar con ventaja en situaciones defensivas. Eso ustedes lo saben y lo tenemos claro. Voy a escuchar a Joan Pérez. Joan, te escucho. Joan, te escucho. Hola, buenas. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, Buenas noches. hablando un poco lo que hace énfasis el profe Martín sobre la lectura de juego, creería que el trabajo de la visión periférica es importante en el arquero, ya que esto ayuda a condicionar a tener mayor lectura de juego. Claro, por supuesto. La visión periférica es fundamental, ¿me entiende? Yo pienso que lo que acabas de decir es muy cierto. Tú sabes muy bien, Joan, que la visión periférica se percibe. eh, Usted sabe muy bien que permite al arquero observar simultáneamente el balón y observar dónde están los rivales, Joan, y dónde están los compañeros y cuáles son los espacios de juego donde él puede llegar. ¿Me entiende? En otras palabras, yo pienso que
Le permite al arquero Joan, le permite identificar los movimientos del rival. ¿Qué más le diría yo? Venga, le digo que otra cosa. Ubicar a los compañeros bien, reconocer cuáles son los espacios peligrosos que hay y así de esa manera Joan anticipa las acciones, ¿me entiende? No solamente en el juego Joan está viendo el balón, sino el contexto del juego. Eso se llama lectura de juego, ¿me entiende? Entonces, espero te sirva un poco lo que te estoy diciendo. Usted sabe muy bien que hablaron de la visión periférica y tú sabes muy bien, Joan, que a mayor visión periférica, mejor toma de decisiones. ¿Listo? Así es. Claro, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, seguimos. ¿Alguien va a decir algo, Brian? Sí, Master, lo que dice el profe, yo es cierto. La lectura del juego después de tradición periférica. Un valor agregado por el tema es, digamos, de hacer trabajo de desarrollo neurocular. Manual. Eso es un manual, gracias por corregir. Pues digamos, hacer muy buenos desplazamientos. También sí para hacer trabajo en tiempo espacial, tiempo y distancia de la pelota. Sí, Tanto tiempo espacial como pues geométricamente, mister. perfecto. Ahí, así es. Bueno, vamos a seguir. Coberturas. Vamos a seguir. Coberturas. Las coberturas en el arquero son acciones de respaldo y, y anticipación sobre la línea defensiva, ¿me entiende? Usted sabe muy bien dónde el guardameta ocupa espacios estratégicos para prevenir o neutralizar situaciones de riesgo. Eso es importante y fundamental, ¿me entiende? Así evita o va a minimizar el riesgo que existe, el peligro. En otras palabras, yo pienso que la cobertura, no solamente con la cobertura de nuestros arqueros, a los que estamos allí, no solamente defienden el arco, sino también hacen un respaldo a la línea defensiva, digo yo. Y, y nosotros actuamos, nuestros arqueros, como últimos hombres. Eh, en la cobertura, ¿sabe qué hacemos nosotros? Le cubrimos los errores defensivos a los compañeros, protegemos los espacios libres, anticipamos las jugadas de riesgo y bueno, es una función preventiva y no solamente reactiva, sino preventiva. Y por ejemplo, hay coberturas yo diría, de centros laterales, coberturas de rebotes, coberturas de cuando hay uno contra uno. Bueno, hay muchas, este campo es extenso también, ¿me entiende? Y ustedes saben que ya para hacer un resumen breve sobre lo de las coberturas, ya para seguir, eh, ¿qué es importante? ¿Cuáles son las claves, diría yo, para una buena cobertura? Leer bien el juego que lo acabamos de ver, posicionamiento bueno previo, una muy buena decisión, toma de decisión. Eh, algo importante que a veces no han podido mejorar ciertos arqueros, el timing, el tiempo de salida, eh, el balón y el tiempo que se demora, ¿sí me entiende? Tiempo y distancia y la comunicación con la defensa. Bueno, vamos a seguir. Organización defensiva. La organización defensiva en el arquero. ¿Qué diría yo? La organización defensiva en el arquero es la capacidad para coordinar, dirigir y ajustar el sistema defensivo mediante la comunicación. Acuérdense que hablamos en unas ponencias anteriores sobre la voz de mando, que es importantísimo, ¿me entiende? Ustedes saben muy bien que el arquero es, por su ubicación y visión de juego, es el que ve toda la parte de atrás, la estructura defensiva, detecta los desajustes que pueden haber, corrige la posición mala que tienen nuestros compañeros y el mismo
con el trabajo que nosotros le hacemos yo pienso que anticipa riesgos y eso es fundamental. Entonces, evita también, ¿sabe qué evita? ¿Qué evitamos nosotros con ese trabajo con la organización defensiva? ¿Sabe qué evitamos? Que hayan jugadores de rival libres, ¿me entiende? Y mantener un equilibrio defensivo. Bueno, vamos a seguir. Juego con los pies, ya lo saben. La capacidad de participar activamente en la construcción del juego. Usted sabe que la construcción del juego comienza con el arquero, que es un jugador más, uno más. Es donde se inicia la parte ofensiva y es un elemento clave para la salida y progresión del equipo. Seguimos. Características de juego con los pies, el control y perfil corporal, la precisión del pase, la toma de decisiones y la seguridad bajo presión. Ya lo hemos hablado hoy. Esto muy importante. ¿Cuál es el componente cognitivo y perceptivo de inteligencia en el arquero? ¿O qué es, diría yo? ¿Cuál es? Yo pienso que es un conjunto de procesos mental que le permite al arquero percibir, analizar y anticipar y responder ante situaciones de juego en tiempo real, aclaro, en tiempo real, ¿me entiende? ¿Qué pasa? Ahí el arquero, para mí, yo pienso que con este componente cognitivo perceptivo, el arquero tiene que entender lo que está pasando, o sea, anticiparse a lo que va a pasar y hacer una buena toma de decisión de lo que va a hacer. Y así, de esa manera, va a ejecutar eh, que de una manera buena la acción. Yo pienso que para mí es la inteligencia aplicada al juego. Eso en palabras cortas. Ahí se habla de capacidad, anticipación, toma de decisión, visión periférica, orientación, espacio temporal y velocidad de procesamiento mental. En un resumen corto. Anticipación, ahí ya saben, ahí está la imagen. Profesor Fernando, ¿me va a decir algo? No, mi profe, Miquel. quería comentarle sobre lo que estaba diciendo, pero no, su respuesta fue clara y concisa ahí. Ok, perfecto. Vamos a seguir la anticipación en el arquero, que es la capacidad de interpretar y prever situaciones de juego, permitiendo actuar antes de que ocurran y obtener lo acabo de decir. Después están las imágenes, toma de decisiones, ya acabo de hablar de eso. Solamente que ya les estoy mostrando son las imágenes. Ahí la tienen. Visión periférica, lo acaban de hablar ustedes todos. Lo habló Joan. Sí, se lo expliqué también a fondo. Se permite una mejor lectura de juego, eh, una buena anticipación, una toma de decisión y se optimiza un rendimiento en situaciones dinámicas. Muy bien, seguimos. Orientación espacio-temporal en el arquero. Es la orientación, es la capacidad de ubicarse y actuar correctamente en función del espacio y tiempo de la jugada, organizando y optimizando el posicionamiento, la anticipación y la eficacia de la intervención. Ya lo hablamos. Velocidad de procesamiento mental del arquero. Velocidad del procesamiento mental en el arquero. Diría yo que es muy importante la parte mental en el arquero. ¿Por qué? Porque cuando el arquero tiene su capacidad de percibir, de analizar y de interpretar rápidamente la información que hay en su entorno, en el campo o en su entrenamiento, le permite tomar muy, muy buenas decisiones. Y ante todo, ¿sabe qué? Ante todo, que son eficaces. ¿Me entiende? Yo creo
Para mí es importante. ¿Por qué? Porque en la velocidad de procesamiento mental hay múltiples estímulos, hay poco tiempo de reacción y hay situaciones que en un momento pueden cambiar que tú no te imaginas, haces una acción y haces otra rápida y cambiaste. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso porque es un tema muy importante. Vamos a seguir. Conclusión. Conclusión. El arquero moderno se construye desde la integración de todas sus capacidades donde pensar, decidir y liderar es tan importante como atajar. Esa es la conclusión mía de todo lo que hemos visto hoy. Ok, vamos a seguir aquí. Está mi Twitter, el Instagram, mi Face, el YouTube y mi correo electrónico. La verdad, muy contento de estar con ustedes y voy a cerrar aquí esto, pero voy a seguir con las imágenes para que podamos eh, ya seguir adelante. Vamos aquí. ¿Dónde están? Vamos aquí y vamos aquí. Aquí ya están todos. Ya estamos todos ahí, ¿no? ¿Ya nos vemos todos allí o no? Afirmativo, sí. Ok. Voy a darles cámara y listo. Ahí estamos todos. Bueno, pregunta, Juan Esteban Bonilla. ¿Cómo están? Ponga la cámara, por favor. ¿Qué tal les pareció la ponencia el día de hoy? Excelente, maestro, excelente, muy buena. Ok, excelente, muy bien, gracias en todo caso. Y bueno, hay que seguir trabajando con ahínco, digo yo, y bueno, es la única manera de que podamos lograr todo lo que queremos. La verdad, me gusta mucho que ustedes estén allí y, y adquieran cada día más conocimiento y yo aprender también de ustedes, porque no solamente son ustedes, soy yo también, ¿me entienden? Entonces, todos estos temas son fundamentales, importantes. Eh, la ponencia pues queda esta noche registrada en YouTube, los que están allí quedan con la certificación, alguien que tome la foto. Yo quiero saber quién es Infinis X6525, que estoy viendo allí porque después están viendo todo completo, ¿no? Sí, No, señor, no, señor. no digo, estamos viendo todos los que estamos, nos estamos viendo. No, señor, está todavía Sí, La lo que ahí, estábamos ponencia, viendo último. Sí, ahí está el panel completo, mi profe. un momento, stop. Ahora sí, ¿no? sí, sí, ahora sí. Ahora Ok, ya estamos todos. bueno, entonces a lo que yo les decía era que hicimos un tiempo bueno, el aporte de ustedes es magnífico y me gusta mucho que participen porque es la única manera de que los que no participan no significa nada que no estén metidos en el cuento, no. Claro que sí, lo que pasa es que eh, hay unos que obviamente conocen los temas, como todos los que estamos aquí, hay unos que opinan, algún día voy a preguntarle directamente a alguno para que de los diferentes a los que siempre están activos, eh, bueno, importantísimo para mí es eh, que capten bien todo lo que se dice acá. Eh, Andrés Ayala, ¿tienen la cámara para que la prendas? Profesor Alfonso y ¿quién es Infinix 6525? Porque cuando llegue el momento de la
¿De la qué? De la certificación, no sabemos quién es. Entonces, para que si está conectado ahí o al menos me ponga el micrófono, me diga cómo se llama. O es un espía que tenemos allí, ¿sí o no? Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, la verdad muy contento de los temas. La verdad, hoy, hoy más que nunca me, me doy cuenta que todos quieren aprender, que están, el esfuerzo que hacemos aquí todos los viernes, como dicen ustedes, o como hay muchos que quisieran estar hoy viernes por allá en Pachanga, en rumba y todo, pero eh, primero hay que capacitarnos y bueno, hay cosas que uno tiene que cohibirse para poder lograr las cosas. ¿Qué quiere decir con eso? Que si ustedes no se capacitan y no progresan cada día, estando jóvenes como están, entonces cuando ustedes ya tengan la edad que yo tengo, entonces han perdido mucho tiempo en otras actividades ajenas a esto. Entonces, con esto, ustedes van progresando y la familia de ustedes, con el conocimiento y el trabajo que ustedes adquieren como entrenadores de arqueros, pueden progresar y pueden ustedes sacarla adelante. Pero tenemos que hacerlo de manera, ir del 1 al 10. Entonces hay algunos, no estoy hablando de ustedes, lo hacen bien, quieren venir del 10 hacia el 1. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque primero se estudia, se consigue un trabajo y después, con los años, cuando ya tienes algo importante, haces todo, haces salir alguna que otra salida por allí. Pero yo, con la edad que tengo, y todavía tomo curso, yo también me capacito con otros, con maestros, con gente importante también y con gente normal, como sea. A mí me gusta estar ahí, ¿por qué? Porque hay cosas que yo he aprendido a mi edad, que no me las sabía, y aprendo de ustedes. Mira, hoy el profesor Fernando me hizo una pregunta muy buena, y esa pregunta no está en Google, ni está en ninguna parte, está es en la mente de él. Y las respuestas mías o lo que yo les contesto a ustedes tampoco. ¿Entiende? Porque me volvería loco, ustedes se volverían locos cuando yo hago una pregunta, ¿qué tal nosotros buscando inteligencia esa artificial para contestar? No, simplemente es las preguntas que nos hacen, las podemos contestar de acuerdo a la experiencia que tenemos y a lo que pensamos y lo que hemos adquirido hasta el día de hoy. ¿Entiende? Los tiempos han cambiado, claro, por supuesto. Estamos hablando de Mondragón, de Córdoba y de Calero. Eran unos monstruos del arco. ¿Qué pasa? Claro, hay unos que, como yo les expliqué, son más veloces, trabajan diferente, ¿me entiende? Unos por su contextura física y otros, bueno, a otros les cuesta. Hay unos que les cuesta más. Yo no sé si ustedes han visto, claro que sí. Cuando nosotros tenemos un niño en la escuela de arqueros que tiene 10 años y lo subimos a sus 12 o sus 13 o sus 14 por las cualidades que tiene, ¿me entiende? Entonces, cuando le preguntan a usted cuántos años, no, yo tengo 10 años, ¿y por qué haces aquí en la 13? No, es que el profe me subió, entonces lo subimos por condiciones, ¿me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Todos los niños de 12 años no son iguales, todos los arqueros de 10 años no son iguales. Hay unos que absorben más rápido el conocimiento que otros, y eso es lo que ustedes tienen que aprender a diferenciar. Cuando nosotros diferenciamos, adquirimos. Ahora, ustedes les pasa, en las escuelas de fútbol o en los equipos estamos regalando años. Colocamos a niños de 15 años con una 18, con una categoría 18. ¿Para qué? Para que adquieran más roce y más experiencia. Y cuando ellos llegan a la 18 barren completamente con todo el mundo.
que ya tienen esa experiencia, ¿me entiende? Y en la categoría de ellos ni se diga. Entonces, lo que yo digo es que los arqueros tienen una etapa de formación y tienen un proceso madurativo que hay que respetar. Hay algunos que son fuera de serie, que son uno entre mil, que son arqueros que marcan una diferencia bárbara, entonces llegan más rápido, pero todos tienen el mismo crecimiento. Lo que yo les digo también, no entrenen un niño de 10 con uno de 15 y no solamente eso, que lo meten en una cancha y aparte de eso le quieren colocar los mismos ejercicios, por favor. No, ¿me entiendes? Yo creo que ustedes han visto eso. O en una escuela colocan una hora de entrenamiento de arqueros allá con el profesor Viveros, un ejemplo. Y entonces tengo uno de 17, uno de 15, otro de 14, uno de 10, uno de 9, uno que casi no puede ni caminar pequeñito, y le voy a hacer los mismos ejercicios iguales a todos, por favor. No, hay que ser selectivos. Eso es lo que tenemos que manejar siempre, sí. Enseñar las cosas coherentemente, saber qué es lo que enseñamos, cómo enseñamos y cuándo enseñamos. ¿Por qué? Porque así ustedes un día se van a sentir orgullosos de decir, ese arquero que está ahí en la selección Colombia ahora lo formé yo, pero lo formé en etapas coherentes y lógicas. Lo tuve yo, lo entrené yo, y eso es fundamental. Usted sabe lo que es entrenar un ejemplo, a Oscar Córdoba, o a Calero, o a Mondragón, sobre todo a Oscar. Oscar, cuando no le sabes patear bien, no te quiere ver más. Hay arqueros que no, ¿me entiende? Que uno tiene que saberlos entrenar, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque vienen de un recorrido extenso, de un recorrido grande. Entonces, todas esas cosas, si no lo sabes entrenar, no solamente patear, sino entrenar, ¿me entiende? Entonces, es importante. Entonces, eso lo adquieren ustedes, entrenar los arqueros con el conocimiento y con la experiencia, la parte analítica, la repetición, todo. Ustedes ya saben qué les falta a un arquero y qué les sobra. En este momento tienen ustedes ya que saber qué les falta. Claro, ustedes pueden preguntarme a mí o yo les puedo preguntar a ustedes. Claro, porque no las sabemos todas, pero sí es importante eso, que sepamos lo que hacemos. Y ahí vamos a lograr cosas importantes. Ya me apareció Infinis, me escribió por el privado. Es Celso Ruiz. Qué bien. Yo pensé que era un fantasma. Alguien infiltrado ahí que nos quería coger la conversación de todos, hermano. Entonces eso es. Bueno, ha sido un placer. Mañana entreno a las 6 de la mañana, ¿cómo le parece? Pero aquí estamos al pie del cañón. De 6 a 7 y algo. Mañana es el día sexto y jugamos el domingo. Entonces mañana hacemos un recreativo allí, unas pelotas aéreas. Sí, separa el equipo y separan la parte defensiva, todo, y ya. Crioterapia algunos y chao. A esperar el domingo para la candela, como decimos. Bueno, nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal. Lleguen entre 8 y 15, tranquilo. Hay unos que llegan a las 8, no hay problema. Pero normalmente todo el mundo empieza a entrar a las 8 y 15. Hay unos que llegan a las 8, pero siempre comenzamos 8:20, pero no lleguen a las 8:20 por lo que yo dije, ¿no? Sino vayan llegando ahí. Si tienen algún contratiempo, no hay problema. Lo más importante es que estamos y que llegaron. Un saludo cordial y un abrazo inmenso a todos. Muy buenas noches para todos. ¿Quién va a tomar la foto? ¿Alguno? Ya la tomé mi profe y la mandé al grupo. Perfecto. Entonces, un momentico aquí, voy a parar esto aquí.